Buenos días a todos mis followers en mis varios plataformas como Facebook, YouTube, también Telegram, ahora he probado ya. Ya estamos acá, 9 de abril, miércoles soleado, uno ya se alegra de la mañana que hay sol, estamos bien sin lluvia, menos frío. Ya, empezamos como siempre con el editorial de Tuesta, escuchando la tragedia nacional. Y ahora el editorial con Glatzer Tuesta. Vamos más adelante a meternos de lleno a hablar sobre lo que ha significado la sentencia que el Poder Judicial ha emitido en contra del señor Ollanta Humala, expresidente de la República, Nadine Heredia y varios otros que, según lo que ha dispuesto el Poder Judicial, participaron de una organización criminal que lavó dinero teniendo como coartada el financiamiento. Solo lo que el Poder Judicial dice en el caso concreto y en relación a las personas que he mencionado, sino qué mensaje lanza a otros casos que también. Si no pongo el celular. Estoy probando otras cosas. Bien, están en el ámbito de la justicia y que pueden terminar corriendo una suerte parecida. Y tal vez eso sea lo más importante a revisar con detalle esta mañana. Vamos a entrar a eso en un ratito y vamos a aprovechar la presencia de Rafael Vela, que va a estar con nosotros más adelante para también poder ir a asuntos mucho más puntuales, seguramente que a usted le van a aclarar al respecto el panorama. Así que les pido estén atentos, atentas, porque esa visita se produce en algunos minutos. Pues antes de entrar a eso, hay que prestarle atención a ese otro país que por lo general no encuentra espacio en los medios de comunicación y sin embargo desde su padecimiento cotidiano reclama que se puedan ver con otros ojos sus problemas y ojalá resolverlos porque muchos de ellos son lamentablemente estructurales, sistemáticos y que no encuentran ninguna respuesta que pueda ser eficiente. Miren ustedes este drama. Se ha podido conocer que 9 niños han fallecido en el Datén del Marañón tras un derrame de petróleo en el río Pastaza. Esto lo ha publicado el día de ayer Salud con Lupa, a quienes saludo, es la unidad investigativa que trabaja centralmente en los temas de salud y que está acertadamente dirigida por Fabiola Torres. Cuando no había ese derrame, nosotros vivíamos bien, ha declarado Jacob Espinar, presidente de la FIAP, que es una federación que representa a todas las comunidades que están siendo directamente afectadas por estos derrames, que no son esporádicos, sino son lamentablemente muy sistemáticos. Quien también reclama la falta de puestos de salud personal y equipamiento adecuado en Datén del Marañón para atender a sus comunidades. ¿Qué cosa es lo que ha alertado
Jacob Espinar, presidente de la Federación Indígena Achuar del Alto Pastaza. Dijo que el fallecimiento de menores de edad y las pésimas condiciones de salud en comunidades de Aten de Marañón han sido las que han generado, después de este derrame de petróleo en el río Pastaza, del oleoducto norperuano, que está a cargo de Petroperú, que digamos, elementos se han juntado y que han perturbado y perjudicado y llevado a la muerte a 9 niños en esta zona, según el reporte del portal Salud con Lupa, que usted tiene en su pantalla y que recomiendo pueda seguir, y por supuesto en este caso lo que han publicado, verlo en detalle. Entre las víctimas más recientes están una niña de 10 años que murió al ser trasladada de la comunidad nativa de Sigüín hacia el Centro de Salud de San Lorenzo en Daten del Marañón, en Loreto, el 8 de abril pasado. Miren, hoy día estamos 16, esto ha ocurrido hace una semana y no se ha tenido detalles, ni siquiera se ha comentado esta noticia en medios que uno pueda llamar inclusive de cobertura más nacional. La Federación Indígena Achuar Alto Pastaza y su presidente han denunciado también otras afectaciones causadas por este derrame a miembros de las comunidades que fueron afectadas. Hay que recordar que el oleoducto norperuano está a cargo de Petroperú. De acuerdo a la UEFA, el derrame se extendió por 75 kilómetros en el río Pastaza, afectando un área, escuchen ustedes esto, de 18.750 metros cuadrados. En total fueron 40 barriles de petróleo los que terminaron en el río, afectando de la manera que usted está apreciando, que nos sigue en la televisión o en las redes, de la manera que están ustedes viendo. La Federación Indígena Achuar del Alto Pastaza, ¿no?, y su presidente han denunciado, miren ustedes, estas afectaciones causadas por este derrame a miembros de las comunidades que fueron afectadas. Hay una documentación vasta, además las muertes, lesiones visibles en la piel y otras dolencias como hinchazones y dolores. Quienes nos siguen en las redes y nos siguen en la televisión pueden darse cuenta del drama que vive, no solo por la desatención en salud después de haber sido tremendamente afectadas estas personas, sino lo que significa estar tomando agua, que es la única fuente que tienen para poder sobrevivir, y eso los está literalmente matando. Esto realmente es muy, pero muy grave. Es tan grave como desoído en un país que tiene varios países que no están conectados y por lo tanto lo que más lejos del poder está, menos respuesta claramente tiene. Vamos a escuchar a Jacob Espinar cuando habla sobre este drama que están viviendo en este mismo instante. Tenemos en la comunidad de Sigüín 4 niños fallecidos. Hace un mes atrás, en la comunidad de Guagramona, tenemos 5 niños, 2 niños, 3 adultos fallecidos. Ahora, hay personas que están enfermos con cirrosis hepática. ¿De dónde nace eso entonces? De la contaminación. Ya no tenemos ya dónde tomar el agua, pero aún así ese agua mismo tomamos. ¿De dónde vamos a tomar? No tenemos lo que son pozos artesanos. Peor, esas personas enfermos, para poder trasladar a un salud, no tenemos puestos de salud implementados. Nosotros somos olvidados. Las comunidades, lo que nosotros pertenecemos en el río de Pastaza, somos olvidados del Estado. ¿Por qué nos hacen eso? Porque yo digo que todos somos hijos del Estado. Estoy poniendo el video. ¿Cuántos dinero hacen llevar el Estado? Entonces a nosotros, a los indígenas, no se preocupan. Ese es el drama de un país
que no encuentra en nuestra diversidad no solo el motor para salir adelante, sino para afrontar el desafío de darle derechos al margen de las diferencias y, por supuesto, de las distancias y las brechas que no han sido abordadas debidamente durante todo este tiempo. ¿Cómo puede ser posible que en el Perú se hayan producido eventos tan dramáticos como el Baguazo, por ejemplo, hacia el año 2009, y que casi 20 años después las comunidades indígenas sigan reclamando exactamente lo mismo? Estas comunidades están sometidas a esta dinámica de contaminación y de muerte hace más de 40 años. Y en este caso en particular es el oleoducto que se ha determinado, identificado, que no tiene el mantenimiento debido, que no se le presta atención a teniendo una actividad muy intensa. Permanentemente está revisándolo para evitar estos derrames, y los reclamos tienen que ver exactamente con lo mismo y lamentablemente siguen teniendo las mismas consecuencias. ¿Cómo puede ser posible que niños y niñas mueran y que eso no notifique a quienes están en el poder para que mínimamente siquiera se preocupen para tratar de revisar y mirar si hay otros casos o hay el riesgo de que puedan producir otros casos para tratar de evitarlos? Realmente es muy doloroso que el reclamo de las comunidades indígenas de nuestro país sea que los consideremos como parte de este país y parte de este Estado, y que se les haga mínimamente caso en reclamos que no son banales. Acá no estamos hablando de asuntos de frivolidad o solamente de superficie, sino de asuntos muy sustantivos que tienen que ver con la sobrevivencia, con la vida de las personas. El derecho fundamental a preservar en una sociedad democrática es darle vida en condiciones que puedan significar, aunque sea, acceso a algunos derechos básicos. Aquí, en realidad, la condición de ser humano se le niega por el reclamo tan sentido que expresa el presidente de esta Federación Indígena Achuar del Alto Pastaza. Realmente es muy grave. Así como violaban de manera sistemática a niñas en sus propios colegios y por sus propios maestros, pues hoy día están muriendo niños porque el agua que toman está contaminada. Esa contaminación es producto de derrames. Esos derrames son causados por una empresa estatal que es Petroperú, y Petroperú, cada vez que le señalan que tienen esto responsabilidad, o mira al costado, judicializa o sencillamente no hace caso. ¿Y quiénes son los más afectados? Los que por supuesto no tienen la posibilidad de tener una intermediación política, que sí tienen curiosamente las organizaciones criminales, para sacar leyes que lo favorezcan, y no para que sectores sanos de la política puedan representar a estas comunidades y puedan encauzar este reclamo de la manera más democrática posible. Realmente es un drama que esto suceda, mientras aquí en Lima se habla de las bondades de la economía, se habla de las mejoras y el avance a la modernidad, pues miles, si no millones de ciudadanos están en esta condición de no ser ni siquiera, pese a que tienen DNI, aceptados como ciudadanos. Realmente es muy doloroso ver situaciones de esta naturaleza. Y mientras esto sucede, para que vean cómo reacciona el Estado, que está más pensando y privilegiando sus relaciones políticas para tratar de, en el marco de su ineptitud y de su incapacidad moral permanente, mantenerse en el poder para seguir usufructándolo, acomodándolo a su medida, pues han entrado a una lógica temprana de prebendas para tratar de mejorar sus relaciones con algunos, a cambio, por supuesto, de saldo político para quedarse. Miren ustedes, Adrián Sarria, nuestro colega de Radio Estación Guari en Ayacucho, ha publicado esto a través de su cuenta en X el día de ayer. Hace 2 semanas, el techo de un colegio declarado no habitable cayó sobre alumnos en Ayacucho. Sí, eso lo difundimos aquí en el programa. Hagan esta imagen. Hace 2 semanas, el techo de un colegio que estaba en la condición de no habitable cayó sobre alumnos en Ayacucho. Ayer, en el Consejo de Estado Regional,
el gobierno de Dina Boluarte ha reconocido al gobierno regional de Wilfredo Oscorima por avances en infraestructura educativa. Esto es literal. Un insulto más de Morgan Quero, ha pedido, por supuesto, de la Guayqui Mayor, la señora Dina Boluarte, que envalentonada por el archivo de este caso en el Congreso de la República, regresa a sus andadas y hace que el señor Oscorima, tan cercano a ella, se sienta aplaudido por uno de los, ya no digo peores ministros de educación que hemos tenido, sino a la encarnación de la sobonería que se ha constituido ya en el último o en el único elemento de vínculo para quedarse en un gobierno tan deshumanizado como el que preside, aunque simbólicamente, la señora Dina Boluarte, y que en realidad le ha dado a los que perdieron las elecciones el poder de que hagan lo que les venga en gana. Realmente es una tremenda ofensa que el Estado, el gobierno, lejos de marcar distancia con aquellos que justamente contrarian lo que son los principios básicos del buen gobierno en sus distintas esferas, los aplaudan de esta manera solo para tener réditos políticos y con eso dar la sensación de que algo de vínculo tienen con el país cuando éste los desprecia de manera sustantiva, ¿no? Porque con 95% de desaprobación, más allá que te den abrazo y beso como los teletubbies, los gobiernos regionales, pues no significa ningún tipo de adhesión real de la gente, porque también estos gobiernos subnacionales están bastante desprestigiados, por cierto, ¿no? Y hablando de asuntos relacionados al desprecio con la gente y con los sectores más desprotegidos y vulnerables, ayer se originó un evento en la Comisión de Salud del Congreso de la República, que también lo ha registrado correctamente Salud con Lupa, y tiene que ver con que en esta Comisión de Salud del Congreso, la congresista Milagros Jáuregui, la que legisla con asesoría del Espíritu Santo, leyó un documento del Ministerio de Salud que dice han enviado a su despacho, en el que el Ministerio de Salud deslinda de la guía de aborto terapéutico del Instituto Nacional Materno Perinatal, argumentando que contradice la guía nacional. Esta postura, ¿no?, que ha expresado supuestamente el MINSA, ha sido una especie de sesión de retroceso frente a la presión de grupos claramente antiderechos, grupos fundamentalistas, que se oponen a que se aplique un protocolo que protege la salud mental de las niñas y adolescentes en riesgo. En un caso muy concreto, donde una niña ha sido embarazada, ¿no? Ahí está. Vamos a compartir con ustedes lo que publicó ayer Salud con Lupa. En la Comisión de Salud del Congreso, Milagros Jáuregui interrumpió la exposición del director de la Maternidad de Lima, Félix Dacio, y distorsionó el debate sobre la guía del aborto terapéutico. El doctor Félix Dacio, ¿no?, defendió el documento y dijo que es técnico, científico y sin interferencias. Mientras la señora Jáuregui, haciendo gala de su fanatismo, interrumpió de una manera muy malcriada la exposición de este médico, sino además exigió que hablaran otros médicos. Un acto que, por supuesto, desvirtuó, distorsionó el propósito de la sesión. Y aquí hay una clara voluntad de estos sectores que les importa muy poco la salud de las niñas, niños y adolescentes que están en condiciones de alta vulnerabilidad, sobre todo cuando son víctimas, por ejemplo, de violación sexual. Hay que recordar que en este caso en particular, pues no se le practicó el aborto terapéutico en Loreto. Luego llegó a Lima y aquí el médico director del instituto que ha ido a representar en la Comisión de Salud, pues decidió de manera técnica y científica dar cuenta de que eso era lo que correspondía hacer.
y el fundamentalismo de estas personas que tienen en el marco de su insensatez de inclusive públicamente decir que su principal asesor o voz que oyen para poder legislar en el Congreso de la República es cuando el Espíritu Santo se da una vuelta por estos lares y empieza a mirar a estos fanáticos para decirles que sí y que no hacen. Realmente estamos en una situación en la que estos han avanzado de una manera muy importante, habida cuenta que parte del coteo para que la señora Boluarte se quede en el poder pasa por entregarles a ellos que les hagan las políticas públicas que significaron en los últimos tiempos avances hacia la materialización de los derechos fundamentales en una sociedad que tiene que mantener ciertas reglas, sensatez y por supuesto algo de predictibilidad en torno a la igualdad entre hombres y mujeres, sobre todo cuando están en escenarios de alto riesgo. Pero eso es lo que pasó ayer en la Comisión de Salud del Congreso de la República. Y ahora vamos a hablar sobre lo que ha pasado en el Poder Judicial. El tercer juzgado colegiado de la Corte Superior Nacional del Poder Judicial ha sentenciado a Ollanta Humala y a Nadine Heredia a 15 años de pena privativa de la libertad por el delito de lavado de activos. La jueza Noika Coronado, que no está en la lista de aprecios de la señora Keiko Fujimori, ha confirmado lo que el Ministerio Público había planteado como hipótesis inicial y ha señalado que, ojo, los aportes que recibió el Partido Nacionalista para las campañas presidenciales del 2006, del 2011, tuvieron origen ilícito desde Venezuela y la constructora brasileña Odebrecht. Ambos estarán recluidos hasta julio del 2039. Pues bueno, vamos a después entrar a lo que finalmente ha terminado siendo el elemento más amplificado de lo que ha sucedido el día de ayer, y yo diría convenidamente amplificado, y tiene que ver con la señora Nadine Heredia, el asilo que solicitó al Brasil y que le hayan concedido no solo el salvoconducto para trasladarse hacia el espacio de donde va a salir el avión hacia Brasil, sino que Brasil le haya concedido esta figura, pese a que la condición de ella misma contraria al origen de una institución como esta, porque si una persona que está sentenciada como Nadine Heredia, claramente no hay persecución política y no debiera aplicar. Pero la voluntad del Estado brasileño es de que sí, el Estado peruano ha convalidado eso muy rápidamente, porque esa es una guía que probablemente varias otras vayan a querer seguir más adelante también, incluido la propia presidenta Boluarte, y a eso voy a entrar en un ratito. Pero yo quisiera que podamos, si es posible, ¿no?, repasar lo que ha sido la sentencia. Aquí hay extractos cuando el Poder Judicial, a través de Justicia TV, lo hemos podido seguir el día de ayer, condena o lee la sentencia adelantada, porque no es la totalidad del documento, que va a ser seguramente entregada en los próximos días, donde condena a Ollanta Humala y Nadine Heredia a 15 años por delito de lavado de activos. Al señor Ollanta o Moisés Humalatazo la pena de 15 años de pena privativa de libertad efectiva, la misma que debe ser ejecutada de manera provisional de conformidad al artículo 402.2 del Código Procesal Penal. Condena en la que deberá considerarse para su cómputo el periodo de tiempo que fue privado de su libertad ocurrida desde el 14 de abril de 2017 hasta el 30 de enero del 2018, 8 meses y 16 días, debiendo ser cumplida en establecimiento penitenciario que el INPE designe, debiendo, asimismo, teniendo en cuenta su presentación a la audiencia el día de la fecha, debe retomarse el cómputo de privación respectiva, el cual vencerá el 28 de julio de 2039. Bueno, la jueza Noika Coronado, que usted ve o ha visto hace un instante, que es una jueza que, como digo, hay varios otros que ya tienen en la mira. Esta sala que ha condenado a la señora Nadine Heredia y al señor Ollanta Humala es la misma sala del caso Cócteles. Así que esto siente un precedente también y anuncia, me da la impresión ya una convicción
en torno a que sí es posible que se configure el delito de lavado de activos en el marco del aporte a las campañas electorales, sobre todo en estas que están judicializadas hace ya un buen tiempo, 2006, 2011 y en adelante. Ojo con eso, pero más adelante voy a regresar para entrar en detalles. Así se refirió la misma jueza cuando leyó la condena que corresponde a Nadine Heredia. A Nadine Heredia Alarcón, y acá sí por unanimidad, la pena conjunta de 15 años de pena privativa de libertad, la misma que debe ser ejecutada de manera provisional, de conformidad al artículo 402.2 del Código Procesal Penal, condena en la que deberá considerarse para su cómputo el periodo de tiempo que fue privada de su libertad, ocurrida desde el 14 de abril de 2017 hasta el 30 de enero del 2018, 8 meses y 16 días, debiendo ser cumplida en establecimiento penitenciario que el INPE designe, disponiéndose la emisión de órdenes de captura en su contra a fin que sea ubicada y puesta a disposición del juzgado para el cumplimiento de la condena impuesta. Ahí está la lectura de sentencia en lo que corresponde a la señora Nadine Heredia, esposa de Ollanta Humala, que además anuncia otro elemento que, sobre todo la defensa de Keiko Fujimori, ha dirimido en los últimos tiempos, que Keiko Fujimori no era funcionaria pública y por lo tanto no puede ser el mismo trato. Pues Nadine Heredia tampoco tenía esa condición y miren dónde ha terminado. Pero antes de entrar al detalle de lo que significa esta sentencia, vayamos a lo que acaba de suceder. Ya más temprano en la mañana, Nadine Heredia se había dirigido al Grupo 8, haciendo valer el salvoconducto que le ha dado el Estado peruano para poder materializar el asilo que le ha dado Brasil. Pues el avión de la Fuerza Aérea de Brasil ya partió del aeropuerto de Perú, llevando a Nadine Heredia, y tendría como primer destino Brasilia. Ojo con esto, Nadine Heredia ya está camino a Brasil, en el marco de un asilo que le ha concedido José Ignacio Lula da Silva, tan cercano a Ollanta Humala y al Partido Nacionalista, y tan cercano a Odebrecht también, porque recuerden ustedes que la imputación es que el Partido de los Trabajadores, del cual Lula da Silva es una figura indiscutible, a través del fondo que Odebrecht le daba para campañas, pues le pasó a el Partido Nacionalista lo que constituye para la sala determinados, asociando a ambos, pues una coartada. La mafia de la izquierda. Utilizaron dineros mal habidos que venían de la estructura que tenía Odebrecht para coimar Así a que no algunos se altos funcionarios, habla, y para tratar de capturar desde muy temprano a quienes iban a ocupar importantes cargos en países como el Perú, Brasil y otros. Esa es la teoría que ha logrado materializar en su sentencia esta sala, y por lo tanto no es muy llamativo que Lula da Silva haya inmediatamente aceptado el pedido de Nadine Heredia, pese a que no corresponde por la condición de Nadine Heredia, es de una persona ya sentenciada, en el marco de un debido proceso donde ha podido defenderse, eligiendo al abogado que consideraba era el más adecuado para defender sus causas, con la posibilidad de articular, emprender, presentar, activar mecanismos de defensa en todas las instancias y momentos, y por lo tanto no configura una persecución política. Pero la voluntad tanto del Ejecutivo peruano como del Brasil ha sido de que le den pase para que pueda hacer esta ruta que estamos viendo ya. Pero como digo, en un ratito vamos a ir a eso, porque ese ha sido el elemento que más ha llamado la atención y que los medios interesadamente han levantado. Pero para mí, los asuntos que tienen que ver con lo más importante de la sentencia, lo vamos a conversar con Rafael Vela de aquí en un instante, tienen que ver con otras cosas que ahora vamos a entrar. Aquí está la detención de Ollanta Humala tras la lectura de la sentencia de 15 años contra el ex mandatario. Ahí está su abogado, el doctor Wilfredo Pedraza. Ollanta Humala hace algunas llamadas, nervioso, preocupado, por supuesto, ya con la certeza de que va a terminar en una difícil situación, haciéndole compañía a Pedro Castillo, a Alejandro Toledo, y si las cosas van como debieran,
pues seguramente pueden llegar al quinteto dentro de poco, incorporando a otros que deben verse en este espejo, porque con el poder que tenían Fujimori y por supuesto con las consideraciones del caso Toledo, el caso Humala, que eran personajes que habían salido del radar político en los últimos tiempos, han terminado en esta condición, pues Dina Boluarte, Martín Vizcarra y por supuesto Keiko Fujimori tendrían que estar mirándose en este caso. Voy a hablar de eso en un instante. Ahí está. Pero aquí ya vamos a entrar en materia. Ollanta Humala fue trasladado al penal Barbadillo tras ser condenado a 15 años por lavado de activos. Cárcel, ahí 5 está estrellas. la fotografía última que se le tomó cuando estaba ya camino al lugar donde estará recluido hasta el año 2039. 15 años de prisión efectiva en el marco de la aplicación de una sentencia provisional inmediata. Habida cuenta que esto ha sido seguramente o va a ser apelado, pero lo que ha dispuesto el tribunal es que la carcelería comenzaba desde ayer y por eso es que lo han llevado de frente a la Diloes. Mientras todo esto sucedía, era evidente que esto ya lo había previamente conversado. Nadine Heredia ajustaba trámites, alistaba maletas y se fue al Brasil, como ya hemos informado hace unos pocos minutos, en, diría yo, apego a la relación antigua con Lula da Silva en el marco del caso Lava Jato. Habida cuenta además, allá en Brasil se ha deshecho en buena medida todo lo avanzado en este importantísimo caso, producto de la llegada de Lula da Silva al poder y de cómo se han alineado muchos sectores de la justicia también. Ese es un elemento que hay que tener en cuenta. Pero pese a eso, en el ámbito nacional, eso no ha surtido efecto. Y se ha podido hacer predominar lo que el Ministerio Público desde el comienzo había planteado como hipótesis, ¿no? Ahí están los datos, las informaciones más descriptivas de lo que sucedió el día de ayer en el marco de este importantísimo juicio que mostró uno de los episodios ya más importantes que tienen que ver con la condena. Este caso sigue todavía y vamos a ver qué cosa es lo que pasa cuando suba a otra instancia y ahí se vuelva a discutir la naturaleza del delito, que es el planteamiento que hicieron los abogados de Ollanta Humala y Nadine, pero que aquí fue absolutamente desestimado. Ya la Corte Suprema, la Sala de San Martín, lo conversamos aquí el otro día también con algunos de nuestros invitados, había resuelto algunas controversias respecto a eso. Como ustedes deben recordar, algunos abogados que han sido los defensores de la causa de Nadine y Ollanta Humala llevaron esta discusión ante la Sala de San Martín para ver si es que correspondía o no seguir avanzando en el juzgamiento de varias personas, estas dos eran las principales sin duda, por un delito que ellos consideraban no estaba mínimamente configurado debidamente en la imputación. ¿Y qué cosa dijo la Sala Suprema Penal que preside César San Martín? De que perfectamente podría haber habido lavado de activos y habilitó que el juicio siga en esos términos. Y miren qué ha concluido. Sí había o sí hubo lavado de activos, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a ver qué cosa es lo que esto significa. Vamos a revisar los diarios del día de hoy, si me lo permiten, para ver cómo lo han tomado los medios de comunicación, que es muy interesante también. A ver, comencemos por el diario El Comercio, si me permiten, el diario El Comercio. Ahí está, Humala a la cárcel y Heredia se asila en Brasil. El Poder Judicial sentenció por el caso de aportes ilícitos de Odebrecht y Venezuela al Partido Nacionalista tras campañas del 2006 y 2011. El fallo puede ser apelado. Informativo, ¿no es cierto? El mandatario acudió a la audiencia y fue trasladado al penal de Barbadillo. La ex primera dama entró a la Embajada de Brasil de Lima para pedir asilo, cosa que se materializó como hemos mencionado. Brasil decidió anoche otorgar asilo diplomático a Nadine Heredia y su menor hijo. Ante ello, el Perú le extendió salvoconducto para que salgan del país. ¿No? Muy ya informativo, nada cargado de opinión en la portada, y sí centrándose en su editorial en el asilo y la impunidad para Nadine Heredia. La ex primera dama, Nadine Heredia, ha buscado el amparo del presidente brasileño Lula da Silva para evitar enfrentar su condena por el caso Lava Jato.
¿Qué más ha puesto sobre el caso? Nada más. Han dejado de decir, desde mi punto de vista, por lo menos 4 cosas muy significativas. He tratado de ubicarlas a ver si en el interior hay algún detalle y la verdad las omisiones son bastante ilustrativas. Primero, que sí puede constituirse el delito de lavado de activos en el marco del financiamiento y aportes a partir. Ya hemos escuchado esta, digamos, otra juicio, digamos, un poco raro, ¿no? Porque ha durado años, años y años, sí, casi 15 años, hasta que le ha venido la idea de examinar bien de cerca esto. Y qué raro que esto pasa justo antes de las elecciones del 26, ¿no? Así, fácil, Keiko se ha liberado de otro, digamos, adversario que se podía tomar en serio. Uno más, ¿no? De la lista. Lo que concierne a la señora Nadine Heredia es conocido. Nadie dice que ni Humala ni la señora Nadine Heredia están, digamos, inocentes, ¿no? Yo esto ni me lo imagino. Pero hay un par de cosas raras, ¿no? Es que le dan tanta facilidad a Heredia de salir así por la puerta grande. No hay explicación por esto, porque de la energía criminal, creo que la señora Nadine Heredia tiene mucho más que Ollanta Humala. Así, eso es mi opinión, ¿eh? Ella ha vivido a la grande con sus frivolidades en Europa, por ahí, traficar con tarjeta de crédito, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Y por qué será que le hacen tanto la vida fácil, ¿no? Que le dan salvoconducto, que rapidito se vaya? A mí me parece un poco raro. A mí me parece que son contentos que se vaya, que no se queda en prisión, ¿no? Y que no hable, porque hay mucha gente que está involucrado en la cosa de Odebrecht, ¿no? Esto se sabe. Gente del club de la construcción, gente, todos estos que estaban involucrados, incluido Keiko. Keiko también ha recibido buena platuca de, obviamente, de Odebrecht. No solo ella, estaban un montón de personas, estaban metidos en esto. La señora Nadine Heredia parece que estaba bien activa, ¿no? Esto, cosa del lavado de dinero de Venezuela y de Odebrecht, más siempre estaba enfocado en Venezuela. Yo no sé en cuánto van a ser, digamos, ilegales estos dineros o legales. Tampoco Keiko Fujimori por esto, no es que ella por lavado de dinero es campeona, ¿no? Del banco de crédito, las maletas con millones de dólares comprobadas, y nunca pasa nada de esto. Aparte, con el pobre Domingo Pérez, que ya lo han sacado del camino, ¿no? Y así me parece lo mismo han hecho con Nadine. No se sabe, ¿no?, cuánto tiempo se va a quedar en la cárcel Ollanta Humala. Esto se debe ver. Ahora van a la otra instancia. Quizás también él va a ser reducido de pena o algo así, ¿no? Porque no quieren que esto salga a la luz. Toda esta porquería de Odebrecht es transpartidario, ¿no? No es solo una cuestión de una persona. Hablamos no solo de varios partidos, de varios personajes a diverso nivel estatal como también empresarial.
No, esto debe ser claro, así no es, son solo unos cuantos chivos expiatorios, acá deberían ir a la cárcel un montón de otra gente también, no solo Ollanta Humala. Kuczynski seguramente y otros más, ¿no? Que estaban metidos en esto. Y hablamos de una situación mucho más antes, ¿no? De solo Odebrecht estaba acá de los 90 ya. ¿No? Ah, bien, ¿no? Así, dejámoslo con Toledo, por ejemplo, ¿no? Toledo era un gran fan de Odebrecht, es también uno más, ¿no? De la tribu. Qué lindo, ¿no? Que están todos juntos ahora, tienen su club pueden timbiar juntos. El pobre Castillo se va a quedar un poco afuera porque él no es del coso de gangsteril profesional, no, él es un poco afuera por su inocencia, se puede decir así. Ya, ok, ya estamos casi a las 9, pero a mí me gustaría comentar una cosa más, ¿no? Sobre la cuestión de Odebrecht. Como se ha visto, ¿no? Esto siempre se ha jalado desde años, ¿no? Años y años, esta cuestión de Odebrecht, que Odebrecht está metido acá en Perú, no estaba, ¿no? Las pistas, ¿no? Enormes construcciones de gas, de hospitales como tenemos acá, estos son también subempresas de Odebrecht, ¿no? Todas estas grandes pistas de Cusco, la transoceánica, no sé qué cosa más, siempre con ejecutores o peruanos o subempresas, etcétera, etcétera, y hay miles de personas que están involucrados en esto, por decir poco, hay miles que de todo nivel empresarial, de todo nivel político, regional, local, etcétera, etcétera, han mamado de esta plata de Odebrecht, obviamente, ¿no? Esto se debe aclarar bien. Y dijimos, si ahora le meten, le clavan 15 años, ¿por qué solo 15 años? También es otro tema, ¿no? Porque por lavado de dinero generalmente te dan 30 años, hasta que yo sepa, ¿no? Que no soy abogado, pero esto que yo sé. ¿Y por qué la señora Keiko Fujimori no es juzgada, no? Qué raro, ¿no? Que es también una lavadora seguro, ¿no? Y otros más, Kuczynski, porque él es comprobado que tenía que ver con toda esta vaina de Odebrecht. Nada, él está en su mansión en San Isidro, tranquilito, y no pasa nada, ¿no? Esperan que se muere. ¿Por qué esperan? Porque si él empieza a hablar, la va a estar mal. La van a un montón de empresarios peruanos y extranjeros se van a la cárcel. Así, es un poco un chiste, ¿no? Que solo sacan del camino a los pequeños, se puede decir, ¿no? Los pequeños delincuentes y corruptos. Y el resto lo dejan como Castillo, ¿no? Por ejemplo, es uno de estos, ¿no? Es un micro delincuente. Donde los grandes como Kuczynski, Toledo sí ya está preso. Y puede ser que Toledo, especialmente Toledo, sea un punto clave. Y esperan también que se muera, ¿no? Porque ya es está mal de salud, ¿no? Toledo tiene su hígado como un ladrillo por tomar tanto. Y esperan que se muera, porque no ha pasado nada. No sé si te has dado cuenta que a Toledo le han hecho juicio oral, ¿no? Pero yo no he visto ninguna sentencia hasta ahora. ¿O me soy equivocado? No creo, ¿no? O él ha apelado, creo, es posible que él ha apelado. Pero está siempre en la cárcel y espera que se muere, ¿no? Así que no hable, porque acá hay mucho más que solo
un par de presidentes. Acá está toda la CONFIEP metida. Y otros más, el Club de la Construcción, etcétera, etcétera. Así es un poco más grande que solo un par de funcionarios públicos. La señora Villarán, por ejemplo, ella también la han agarrado por una cuestión de la OAS, también Odebrecht, ¿no? E igual por que le han, ¿cómo se dice? Le han hecho donaciones, entre comillas, por su elección o reelección, no me acuerdo bien, creo reelección. Era cuestión de esta... así, ellos siempre estaban metidos donde sea, de la izquierda a la derecha. Odebrecht estaba siempre metido acá, ¿no? Esto debe ser claro. Así que no es solo una cuestión partidaria o... No, esto era un poco más grande, ¿no? Los empresarios, como siempre, se quedan atrás, ¿no? No hay... ya, ahora vamos, 9:56, vamos a escuchar una musiquita y empezamos con la parte internacional. Como se puede también decir, esto ya era internacional que hemos visto, ¿no? O escuchado. Ok.